se hablaba siempre de llegar a los 500.000 pesos como sueldo mínimo al final del gobierno de el presidente Boric. Sin embargo, las conversaciones entre el gobierno y la CUT logran acuerdo para aumentar el sueldo mínimo a 500.000 pesos para julio del 2024. Para julio del 2024. Esa es la información que le vamos a preguntar a la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes, Julio César. Un gusto estar contigo. Bueno, el gusto es nuestro, pues, ministra, cuéntanos un poquito de este acuerdo. Bueno, mira, contarte que llevamos varias jornadas de conversación, de negociación con la CUT. Estamos el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo en representación del Gobierno de Chile. Y la verdad es que, claro, teníamos por un lado la demanda de poder anticipar la llegada a los 500.000 pesos, pero hacer esto además con una perspectiva de gradualidad que permitiera irse adaptando sobre todo a las pymes para poder alcanzar dicho monto. Así que acabamos de suscribir un acuerdo que va a tener 3 momentos de alza del salario mínimo. Hoy día estamos en 410.000 pesos para contarle a las personas, sí, claro. Y la idea es que el 1 de mayo del 2023 alcancemos los 440.000, el 1 de septiembre de este mismo año los 460.000 y el 1 de julio del 2024 los 500.000 pesos. Entendiendo que igual es necesario fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores y hacer un aumento también que sea real de salario. Claro, además con la inflación, con los temas económicos, se hace imprescindible subir los montos, ¿no? Sí, es necesario y además porque en general los salarios de nuestro país son bastante bajos, Julio César. Tenemos mucha gente ganando el salario mínimo, 906.000 personas, 500.000 hombres, 400.000 mujeres, pero además muchas personas cerca del salario mínimo. Por decirlo de alguna manera, la torta está bien mal distribuida, ¿no? Entonces necesitamos mejorar el salario mínimo y llevarlo a la línea de la pobreza. Para una familia de 4 personas nos parecía que era un estándar necesario. A ver, ¿cómo va a estar la conversación también con las empresas, con las pymes, que siempre son las que se ven más afectadas con estas alzas porque lógicamente tienen menores ingresos, ¿no? Sí, bueno, en el caso de las pymes, al igual que en el alza del salario mínimo del año pasado, van a seguir contando con un apoyo del Estado para ir absorbiendo este aumento. Está en conversación el ministro de Economía, Nicolás Grau, con las pymes, pero también entendemos que primero no solo las pequeñas empresas son las que pagan salario mínimo en el país. De hecho, un 20% del mismo se paga entre medianas y grandes empresas. Yo creo que eso igual es un tema que nos tiene que llamar a la reflexión, ¿no? Pero además van a seguir contando con el apoyo, como señalaba, a partir de un subsidio, y la idea es ir haciendo esto gradual en estos periodos, precisamente porque entendemos que hay que ir absorbiendo estos costos laborales y cuidando el empleo. La experiencia del año pasado, Julio César, fue positiva en ese sentido. No, la alteración en los niveles de empleo no se reflejaron de la forma que algunos perspectivaban como muy negativamente. Por el contrario, el subsidio ha sido de una gran ayuda. Bueno, la verdad es que estamos aquí recibiendo los comentarios de la gente, que siempre es importante tenerlo en cuenta, ministra. Sí, por supuesto. Y aquí, bueno, mucha gente dice cómo hacer para que finalmente el sueldo mínimo sea prácticamente un desde, ¿no es cierto? Y ojalá es que los sueldos sean un poquito más altos, dicen varios de los auditores, ¿no? Claro, y lo que nos pasa es que es de un desde y casi un hasta, porque como te contaba, no solamente casi un poco menos de 1 millón de personas gana el salario mínimo, sino que varios millones más de personas están muy cercanas al salario mínimo. Entonces tenemos desafíos. Nosotros tenemos constancia, conocimiento de lo difícil que es el tema para las pymes. Por lo mismo está este importante subsidio que se les va a seguir acompañando, pero también es cierto que para las familias también es difícil vivir con el sueldo mínimo, y esa es una realidad que no se puede negar, digamos. Necesitamos una mejor redistribución de los ingresos en nuestro país. El país es grande, ha crecido bastante, ha tenido momentos de mayor crecimiento, momentos más difíciles, pero siempre se ponía como argumento que no se podía avanzar porque o había que esperar que les cayera a los trabajadores por chorreo cuando crecíamos en fuertes indicadores en los años 90,
o porque cuando pasa lo contrario estamos en algún periodo de ajuste, tampoco es momento. Entonces, en realidad, esa situación de estancamiento en la cual nunca es tiempo para avanzar en derechos para los trabajadores es lo que hay que cambiar, ¿no? Como mentalidad. En un país que requiere tener cohesión social, esa mejor vida tiene que ser para todas y para todos, no solo para algunos sectores. Ese es parte del compromiso del gobierno del presidente Boric y que estamos hoy día llevando adelante también con este anticipo a los 500.000 pesos. Me pregunta un auditor, ¿por qué a los que pagamos el mínimo más la gratificación legal no nos dan el subsidio? Sí, no, sí se les da el subsidio. Puede ser que el auditor tenga alguna otra situación que desconozco en este minuto, habría que ver su caso en particular, pero también se les entrega un subsidio de 32.000 pesos por cada trabajador. De todas maneras, si el auditor desea y puede consultar su caso particular, me podría escribir directamente por redes sociales y yo voy a revisar su caso acá con el equipo, pero también se entrega a las pequeñas y medianas empresas, digamos, que pagan salario mínimo, el requisito es ese. Claro, al parecer dice, no nos dan a todos, dice. Sí, habría que ver su caso en particular, pero sí, pero efectivamente a través de la página web del Servicio de Impuestos Internos las pymes pueden postular y también ingresar su reclamo. Pero si la situación particular, como le digo, Julio César, estamos disponibles para poder tratar de apoyarlo, asistirlo en lo que requiera. Es un esfuerzo que vamos a tener que hacer todos como país, por cierto, las grandes y las medianas y pequeñas empresas también, pero esta situación también afecta a las familias, como decía, o sea, una familia que vive con el sueldo mínimo es complejo para ellos llegar a fin de mes. Entonces no puede ser siempre solo una parte la que esté sufriendo las consecuencias de aquello, ¿no? De la situación económica, ya sea esperando que le caiga algo desde el chorreo o sufriendo solamente el ajuste directamente. Es cosa de que también los frutos de este país hermoso tengan una mejor forma de ser distribuidos entre todos. Yo creo que es un tema de justicia social súper importante para fortalecer la cohesión en nuestro país. Bueno, mucha gente pregunta, los 500.000 pesos no son líquidos, ¿no? Dicen. No, nunca ha sido el salario mínimo bruto, además. Tiene el descuento de las cotizaciones previsionales en este caso y no está afecto a impuestos porque está bajo el tramo exento. Pero claro, además es un salario bruto, es un salario líquido bruto, que además, Julio César, a partir del 1 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024 se va a reajustar por IPC automáticamente, en la idea de que esos 500.000 pesos no pierdan poder adquisitivo, ¿ya? Quiero señalar además que, como usted sabe, estamos en un camino en el cual hemos tratado de que la inflación esté más controlada por ciertos factores internacionales, también algunos nacionales que han influido, pero esperamos que los próximos meses esto tienda a irse normalizando para llegar a fin de año con una inflación de un dígito, por cierto, más baja de la que hemos vivido, pero en el caso de que la inflación supere al final de este año el 6%, se va a anticipar el 1 de enero del próximo año 10.000 pesos de los 500.000 y por tanto el salario mínimo se va a reajustar de 460.000 pesos a 470.000 el 1 de enero del 2024. Entonces hay varias medidas que se toman en relación a la inflación que lo que hacen es que los trabajadores y las trabajadoras no pierdan poder adquisitivo, sobre todo considerando la gran cantidad de personas que lo perciben en el país. Algo pasa con esto de la gratificación porque hay mucha gente que escribe, 3 o 4 personas aquí me escriben pago salario mínimo, más gratificación, más comisión y no me dan el subsidio. Otra persona. Entonces algo hay que hacer ahí para por lo menos poder darle respuesta a estas personas, ¿no? Sí, vamos a revisarlo, pero claro, lo que pasa es que en el subsidio estaba la modalidad sobre salario mínimo sin gratificaciones, pero se les entrega igualmente el subsidio. Vamos a revisarlo mejor bien, Julio César. Precisamente ahora se va a incorporar el nuevo subsidio a la discusión y yo creo que es súper bueno poder tener ese reclamo de los auditores a la vista a fin de poder hacer las mejoras que tengamos que hacer al respecto. Dice, bueno, cuesta mucho siempre implementar estos sueldos mínimos, ¿no? ¿Ha habido un poquito más de aceptación en este último por la inflación, digamos? Mira, yo hago una evaluación positiva de lo que fue la última alza de salario mínimo, que fue bastante histórica, más alta que en los últimos 20 años de lo que había ocurrido, y no solamente en términos nominales, igual hubo una parte importante que fue aumento real, digamos, y en buena hora que el alza fue importante porque la inflación también fue muy alta.
Y la verdad es que, de acuerdo a las denuncias que uno eventualmente podría señalar que hemos recibido desde los organismos fiscalizadores del Ministerio del Trabajo, han habido muy pocos reclamos, muy pocas denuncias por este efecto, lo cual da cuenta que el mercado laboral se fue ajustando paulatinamente en la medida que el alza se fue produciendo de forma gradual. Asimismo, los efectos en el empleo demostraron, cierto, que no tenían una consideración en la cual se produjera un cambio brusco en el empleo con motivo del alza del salario mínimo. Y en eso fue vital el tema del acompañamiento del subsidio. Así que esperamos seguir la misma fórmula, pero también con claridad que esto se hace con gradualidad, se hace con apoyo a las pymes, pero con la convicción de que esto se tiene que ir haciendo también. Eso es lo que quiero relevar, porque muchas veces la discusión sobre salario mínimo aquí ha sido sobre 2.000 o 3.000 pesos en el país, en base a distintos tipos de argumentos, pero en definitiva eso lo único que ha hecho es que los trabajadores son quienes terminan pagando el plato roto de cualquier situación que se esté viviendo. Y eso no puede seguir así. Una sociedad que quiere vivir un poco mejor tiene que tener también elementos en los cuales la gente pueda vivir algo más tranquila. Lógico. De eso se trata, ¿no? El costo de la vida en Chile está bien alto, ¿ah? La alimentación y muchos otros ítems es alto, por eso lo del salario es tan relevante. Es tan relevante y además, mira, lo bueno que dentro del protocolo del salario mínimo, Julio César, no solamente se conversa de este tema, no es como lo más visible, pero por ejemplo, para contarle, también se genera la construcción de un consejo de seguridad económica para las y los trabajadores, que lo que busca precisamente ir viendo son las variaciones en los alimentos de primera necesidad y en otros productos, a fin de poder ir adoptando políticas públicas que permitan ir paliando esas alzas y manteniendo el poder adquisitivo de los trabajadores. Entonces, por ejemplo, el año pasado se había acordado el aporte complementario a la canasta básica que se ha estado pagando durante todo este año. El 1 de mayo va a empezar a regir el bolsillo familiar electrónico, que es esta tarjeta con la que uno va a poder descontar hasta el 20% de una compra de alimentos. Y en esta negociación esto se aprobó extender hasta la próxima negociación, que es mayo del próximo año, ¿no? Pero en este Consejo de Seguridad Económica también se van a ver otros temas, como endeudamiento u otras políticas públicas que se puedan ir tomando para que las personas no pierdan, como señalaba, sus ingresos. Y también se acordó un aumento de los topes para poder acceder a la asignación familiar, ¿no? Que son estas transferencias mensuales que se reciben todos los meses por carga familiar. No sé, siempre le llaman el familiar. Si uno recibió o no, el familiar, claro. Y lo que nos pasaba es que esto se reajustó recientemente. A partir del 1 de mayo, de hecho, empieza a pagarse con un 20% de reajuste. Pero los tramos de acceso estaban fijados en pesos desde hace mucho tiempo sin moverse. Entonces, resulta que las personas iban saliendo del beneficio en vez de calificar más. Así que en esta pasada también de negociación se acordó, haciendo un esfuerzo fiscal, poder aumentar estos tramos para que puedan entrar cerca del 10 al 12% más de beneficiarios. Y son esfuerzos importantes porque como Estado seguimos contando con los mismos recursos, sobre todo después de que se rechazó la reforma tributaria, y por tanto en el marco legal, presupuestario que tenemos, se hacen estos esfuerzos, pero sería bueno también poder contar con mayores recursos a través de una reforma tributaria que nos permitiera también tener mayor justicia fiscal y mayor capacidad de implementar políticas públicas que apoyan a las familias. Preguntan algunas pymes el salario mínimo en 500 y las 40 horas. Dice, un tema en que en mi pyme por lo menos voy a necesitar de la ayuda del Estado. Y va a contar con ella, en ambos casos, con un subsidio al salario mínimo, y en el caso de las 40 horas con una gradualidad que va a ser de 5 años, como se ha comentado, pero además con el acompañamiento del CENSE vía franquicia tributaria para que pueda readecuar procesos productivos, y de la Dirección del Trabajo para que le apoye precisamente en el cumplimiento de la normativa. Son cambios que sin duda van a requerir esfuerzo de todas y de todos, pero son cambios que nos van a hacer bien. Ahora, Julio César, si me permite comentarle algo, fíjese que cuando empezamos a entregar el sello 40 horas, que reconocía a las empresas que se habían anticipado en la reducción de jornada, el 90% de las empresas que los recibió son pymes. Entonces, muy al contrario de lo que uno creía, ¿no? Con una idea previa de que las pymes no iban a poder alcanzar las 40 horas, la verdad es que las empresas que más tienen el sello 40 horas son precisamente las pymes.
Entonces hay varias cosas que se pueden ir resolviendo de otra manera, haciendo que la vida sea más compatible con el trabajo, con la casa, con menos fatiga laboral, con menos estrés, con menos ausentismo, y eso también contribuye y ayuda a las empresas. También son oportunidades para las empresas y buenas noticias para las empresas. Hay que darle una vuelta a los temas porque, no, como he señalado, no puede solamente siempre ser costo de parte del trabajador, ¿no? Hay una forma distinta de hacer las cosas y creemos que es bueno que todos pongamos nuestro esfuerzo en eso. ¿Qué opina usted del 10% que se va a discutir mañana en el Parlamento? Oye, delante estaba conversando con una periodista y entiendo que hay 6 proyectos de ley que se van a presentar por el 10%. Y la verdad es que, bueno, lo primero señalar que sería bueno que algunos parlamentarios que se dedican solo al tema de los retiros, solamente al tema de los retiros, pudieran también revisar, digamos, algunas otras materias, porque la verdad es que la representación popular parlamentaria involucra todas las materias, no solamente una, ¿no? Claro. Claro. Ahora, en segundo lugar, respecto al 10%, como lo hemos señalado reiteradamente, no es justo que las personas sigan pagando las estrecheces económicas que puedan pasar en un determinado momento con sus fondos previsionales. Los retiros se dieron en un contexto sumamente excepcional que ya no es el mismo y esperamos que no avancen porque el tema de la inflación, Julio César, golpea a quienes menos tienen y en este caso, con mayor dureza, digamos, los golpea a ellos y en este caso además son quienes no pueden retirar. Entonces se da una paradoja muy difícil. Muy difícil. Cerca de 2 millones de personas no tienen fondos previsionales y si se produce el retiro van a ser más de 5 millones de personas. Entonces hay que abocarse a lo de fondo, que es la reforma previsional, sin duda, resolverlo, mejorar las pensiones. Escuchaba a una auditora recién lo que contaba, las pensiones han sido muy bajas en nuestro país, pensiones que no le dan a las personas la posibilidad de ir tranquilas y tenemos que resolverlo de una vez por todas. Entonces, creo que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer todos y el llamado también a quienes están en el Parlamento, a que busquemos ese espacio de acuerdo que nos permita cambiar el sistema previsional y mejorar pensiones. Que esté muy bien, ministra. Muchas gracias por conversar con nosotros. Chao, Julio César, un gusto. Que esté bien. Que le vaya bien. Ahí está la ministra del Trabajo, Janet Jara, conversando, ¿no es cierto?, de este acuerdo de llegar a 500.000 pesos, ¿no es cierto?, el 2024 como sueldo mínimo, para julio del 2024 llegar a ese sueldo mínimo de 500.000 pesos.